Bueno, vamos a empezar hoy un proyecto que nos tiene muy entusiasmados a muchos y muy asustados a otros, porque no sabemos muy bien qué va a pasar. Estamos, después de varios años de trabajo en torno al tema de la parentalidad, hemos encontrado o hemos planteado que hay 4 niveles de aproximación, ¿no?, o de tratamiento de la temática, que son distintos, pero hay una continuidad, una articulación entre ellos. El primer nivel de la parentalidad, bueno, primero vamos a definir qué entendemos por parentalidad. Entendemos la propiedad que tenemos los seres vivos de venir de un ancestro común, de tener una historia que nos articula a todos, una historia evolutiva, que es lo que va a tratar hoy Luis, que hace que seamos de alguna manera continuos unos y otros, parecidos pero diferentes. Y el tratamiento de esta problemática implica tanto la inclusión de la diferencia como de la continuidad, como de la no diferencia. Esto requiere de una teorización distinta, porque nuestra teorización nos lleva a explicarnos la continuidad o la comunidad por un lado, o la diferencia radical por el otro. Y en la problemática de la parentalidad necesitamos mantener las dos cosas al mismo tiempo, esa diferencia y esa comunidad, y articularlas de una forma distinta. Bueno, entonces el proyecto es tratar en 4 años sucesivos los 4 diferentes niveles de esta problemática, que es, el primero sería la parentalidad, la continuidad y discontinuidad de los seres vivos entre sí y en particularmente con el hombre, con el ser humano, alrededor de lo que es toda la teoría de la vida, que es el marco teórico de referencia de esta problemática. El segundo nivel, que abordaremos el siguiente año, será la problemática antroposociológica de las similitudes y diferencias entre los seres humanos, entre los diversos seres humanos. Cómo se han estructurado culturalmente, sociológicamente, históricamente, quiénes son los excluidos, los locos, los esclavos, los otros, los que somos nosotros, etc. Este será el siguiente libro, o el siguiente capítulo. El tercer capítulo será, que es otra problemática que se nos plantea, son qué pasa entre los parientes, entre los semejantes, entre los que se consideran semejantes entre sí, cómo se articulan las familias, cómo se generan los procesos reproductivos, culturales y realmente reproductivos en el sentido de reproducción biológica, pero yo no quiero usar la palabra porque no quiero hacer esos capítulos de antemano. Cómo se reproduce la especie humana y sus organizaciones reproductivas, familiares, y lo que esto implica. Y el tercer libro, el cuarto libro, sería cómo estos procesos de parentalidad y la problemática que implica ubicarse en el árbol de la vida determinan la organización mental, determinan lo cognitivo, determinan la manera como se construye la mente aparte del cerebro mismo. Estos 4 pasos que les estoy anunciando pues implican un proyecto de largo alcance, mucho trabajo de 4 años, en donde espero que lo alcancemos, pero sabemos que cuando menos esas son las tareas pendientes. No sabemos si las vamos a poder hacer nosotros, pero sabemos que esas son tareas pendientes. El método. El método que nos hemos planteado, precisamente porque la temática así lo requiere, es un método en el cual se trata de concertar
diferencias y similitudes. Se trata de encontrar cómo estas partes distintas se pueden integrar de manera armónica en un todo congruente. El modelo que nos ha surgido este es el modelo de la música, y lo voy a explicar ahora. Un ponente, que en este caso sería como un compositor, según me acaba de ilustrar nuestra asesora musical, compone un tema con el propósito de que pueda ser interpretado por los diferentes maestros en sus instrumentos, que somos cada uno de los representantes de diferentes disciplinas. Estos maestros, en su disciplina, en su instrumento, se encargan de interpretar el tema desde su perspectiva. No se trata de hacer un comentario, ni hacer una réplica, ni hacer todas esas prácticas que nosotros hemos aprendido a hacer en la escuela, sino hacer una cosa nueva que llamaríamos interpretación. Esas interpretaciones las hacemos por escrito, de manera formal, se las entregamos al maestro compositor, y el maestro compositor se dedica a la difícil tarea de orquestar su temática con nuestras intervenciones. Y regresa esta obra compuesta con todos nosotros, los que vamos a entrar en este proceso. Sabemos que estamos proponiendo un ejercicio que no sabemos a dónde va a llegar. Nos va a divertir a todos, a los que nos gusta la música, las nuevas cosas, hasta a los que no les gusta la música como a Pilar. Entrar en este proceso, en esta nueva manera, nos llama la atención, y además para nosotros es la conclusión de un trabajo. O sea, hemos entendido que nuestra temática, si no es a partir de esta idea concertada, no se puede abordar, porque es transdisciplinaria o multidisciplinaria, esa es nuestra propuesta metodológica. Luis, que es muy valiente, se ha animado a ser el primer compositor y maestro concertante. Nosotros estamos, todos los que estamos aquí, comprometidos a interpretar de la mejor manera posible. Tenemos la siguiente temática pendiente que me acaba de pasar Luis. No necesariamente en ese orden, pero el espíritu general es este. Luis Delay hoy nos va a hablar sobre el gran salto de Darwin, la cuestión humanista del ancestro común o la perspectiva parental del ancestro común. Hoy 8 de marzo, curiosamente, coincidentemente, el Día Internacional de la Mujer. El 12 de abril, Daniel Piñeiro y Ana Barahona probablemente nos van a hablar del origen de la vida y la parentalidad, la coevolución de las semejanzas y las diferencias en las generaciones de los seres vivos. El 17 de mayo, otro valiente se va a lanzar, Arturo Becerra, que va a hablar de la vida, la simbiosis y las parentalidades en relación al microcosmos, la teoría de Lynn Margulis, que es una gran revolución en la biología. El 14 de junio, Francisco Vergara y Juan Argüelles van a probablemente acompañarnos con cuál es el proceso evolutivo de los cuerpos, cómo se produce evolutivamente hablando del cuerpo y cómo estos cuerpos se desarrollan hasta llegar a ser lo que somos nosotros, ¿no? El 9 de agosto, Roxana Torres Aguilar probablemente hable del origen y evolución de la reproducción y la sexualidad, cómo se ha producido todo esto y cuáles son las nuevas perspectivas. El 13 de septiembre, Guadalupe Méndez y Mercedes Tapia nos van a hablar de evolución de la comunicación, la inteligencia y la mente en los procesos reproductivos.
El 11 de octubre, Fabio Salamanca, bueno, Ricardo Mondragón y Pilar Quiapa nos van a hablar sobre la evolución social, la cultura y la reproducción. Y probablemente el 15 de noviembre sea la última con Carlos López Beltrán y Ulises Iturbe sobre cuestiones críticas de la innovación tecnológica actual para la biología reproductiva. Estos van a ser los 8 temas. Pilar se sorprendió porque todavía no le avisamos. ¿Qué te hace pasar? Bueno, es un poco sorpresiva la cosa. Estas van a ser las temáticas que vamos a abordar. Seremos los que estamos aquí y otros. Esperamos que todos nos comprometamos a hacer la interpretación. Por favor, entiendan que la interpretación es un ensayo, pero un ensayo que surge de la interpretación de otro discurso a través de nosotros, ¿no? Yo quisiera pedirles a dos colegas con las que hemos estado discutiendo mucho este asunto, una de ellas es música, que nos diga qué es una composición, qué es una interpretación y qué es una orquestación, por favor. Vamos, que usa el micrófono. Se lo voy a pasar. Yo no soy la música, se lo voy a pasar a la señora experta en... Bueno, mi voz en el micrófono es espantosa, pero vamos a intentar. Una interpretación, tal como dice Margarita, tiene que ver con una recreación de algo que ya existe. Esta palabra recreación creo que debemos considerarla desde dividirla en o sea, ya está algo establecido, y creación, o sea, algo nuevo finalmente. Yo pienso que existen 3 niveles de interpretación o 3 sujetos que se encuentran dentro de una interpretación para que ésta exista. Una, como dice Margarita, es el compositor, el que hace la primera creación y que es el que forma una idea original. Después existe otro que sería el intérprete propiamente dicho, en el caso musical, bueno, todavía más propiamente dicho, que es el que quizá da vida al texto, el que recrea la obra, y el tercer intérprete, evidentemente, es el escucha, es aquel que, cuyo trabajo es interpretar la obra nuevamente, que ya ha sido interpretada 2 veces, que ya fue creada, que fue recreada y que ahora es aceptada. Entonces yo considero que son 3 niveles básicos para una interpretación, 3 sujetos fundamentales para una interpretación, y bueno, según entiendo aquí tendríamos ya 2 niveles. El tercer nivel sería la persona que va a leer estos capítulos. Tenemos nuestros 3 intérpretes. Yo pienso que entonces se cumple el ciclo completo de la interpretación. La otra palabra es la orquestación. Una orquestación se compone de varios miembros que están en el mismo lugar, en el mismo momento y con la misma idea para producir algo. Evidentemente todos los que forman una orquesta, todos los que forman parte de una orquestación, van a interpretar, van a crear, van a recrear algo con la misma finalidad. En este caso estamos hablando de parentalidad. Evidentemente nuestra orquestación va en torno a la parentalidad. Y la otra palabra, no recuerdo cuál era. La composición. Bueno, la composición es la primera creación que se hace. Se compone de varias partes, muchísimas partes. Vamos a pensar en algunas poquitas que creo que nos pueden ayudar para el tema, sobre todo de hoy. Empieza con una célula motívica. Es esa primera idea generadora que tenemos para llevar a cabo una obra, una composición. Que bueno, yo como músico creo que me queda muy claro de qué se trata, pero me imagino que para un pintor será también lo mismo, una idea generadora, una célula motívica con la cual empezar a trazar algo, con la cual ir hilando una obra completa. Y entre otras partes, entre otras secciones, también están los motivos, que así se llaman en la música, además motivos,
que forman frases. Entonces, una idea generadora que me lleva a escribir una obra se compone de una célula motívica que va a formar una frase, que va a formar un motivo. Entonces, creo que si unimos todo esto, estamos como empezando a llevar a cabo, no sé, paralelamente esto que está proponiendo Margarita. Sí. Bueno, ahora tú cita di todos los peros que encontraste. Yo no voy a usar el micrófono porque tengo No, lo tienes que usar porque se está grabando. Bueno, más que los peros era como una invitación a la reflexión desde lo que cada uno somos y hacemos y las formaciones y por supuesto deformaciones profesionales que tenemos. Entonces, cuando todo quitas, que es Margarita Lagarde y yo nos juntamos, empezamos a darle cuerda a la cuerda y la cuerda se nos enrosca todo el tiempo y al tratar de hacer lo contrario surgen mil cuestiones y yo le decía, y usando perdón el ejemplo de hoy, decía, a ver, este señor que nos va a hacer favor de presentar su trabajo, ante lo que estamos, a lo mejor entendemos todo, no entendemos nada, pero el punto es no solo lo que vamos a entender, medio entender o no entender, sino que desde ahí vamos a intentar hacer un algo para después transmitírselo en un diálogo. Aquí lo primero que yo me planteé es cómo te cambia la epistemología y tienes que estar en una apertura tal que de verdad quieras escuchar y entender lo que no entiendes, porque no somos biólogos, pero desde mi lectura hacer esa interpretación que nos acaba de explicar magistralmente nuestra musicóloga, de darle un foco diferente y de hacer que desde esto diferente se encuentre los puntos de uniones y desuniones, pero que el trabajo va a ser para el ponente, porque justo los que estamos aquí, si todos le vamos a entrar, ¿no? Lo que te va a llegar es un cúmulo de cosas que vas a decir, bueno, esto ni la A ni nada. Y a mí me surgía la posición del ponente y la preocupación era sobre el ponente más que sobre los que estamos del otro lado, porque quien va a hacer el trabajo real es el ponente, con su información y con todo lo que él trae de ese bagaje, más las locuras que acá se generen, y tendrá que presentar después esta conjunción para decir, y ahora háganse bolas, ¿no? Pero en el ahora háganse bolas es traer ese artículo con enfoques distintos. Yo hablaba de egos, y bueno, como tengo la deformación profesional a la cual nos dedicamos varios, yo decía, si juntamos todos estos egos, ¿qué vamos a hacer? Y que vamos a hacer que nos vamos a reventar todos, y esa es la idea, o sea, reventarnos desde nuestra posición egocéntrica para dar cabida a otras lecturas, a otras aperturas y a otras maravillas que están desde todas las formaciones, y que yo creo que hay esta combustión, yo creo vehementemente en la teoría de sistemas, ¿no? ¿Y por qué? Porque dada la riqueza que nos implica la teoría de sistemas es, ok, hoy por hoy estamos tratando de hacer un movimiento diferente en un algo que no sabemos a qué va a llegar, pero el simple hecho de estar aquí planteándolo ya hay un cambio, y la misma posición del cambio nos mueve desde lo que hemos venido haciendo, dejando de hacer, para podernos prestar a esta nueva condición. Y el remate es que eso de aquí se va para el otro lado, que dicen que quieren publicar. Yo no sé cómo va a ser, pero me encanta jugarle a ver qué sale. Entonces, como idea, a mí por lo pronto me fascina los retos, y en lo personal yo diría, bueno, pues se trata de busquemos el hilo negro, hagámoslo. Creo que hay crisis, creo vehementemente en las diferencias, y creo que la riqueza está en eso, en lo que puede surgir de tantas diferencias, ¿no? Bueno, y luego unos avisos más. El primero es que insistimos mucho en lo de la cámara, porque Margarita ha hecho contacto con 2 grupos en España y ellos van a entrar también en este juego. Entonces la idea es que la videograbación se va a poner en la red
Ustedes la podrán bajar, pero sobre todo nos interesa mucho que ellos la bajen, la vean y también nos envíen sus comentarios. Era imposible empatar esto para hacerlo en videoconferencia por los horarios. Entonces, este es el sistema que vamos a hacer. Y uno en Francia. Hay uno en Francia, es cierto. Sí. Sí, muy bueno. Y la otra cosa que les pido es que voy a dejar aquí con cita esta hoja, la van pasando, por favor. Anoten su nombre y su correo electrónico quienes no hayan recibido el aviso por correo electrónico. Es decir, para entonces ya ponerlos en la lista y que todos recibamos ya el programa conforme lo vayamos consolidando, el anuncio de la siguiente sesión, etcétera, por favor. Bueno, entonces ahora sí. Bueno, pues Dejamos al maestro. Bueno, pues muchas gracias, Margarita. Y primero que nada, quiero comenzar agradeciendo a Margarita por la invitación. Y quiero decir que cuando me planteó la idea de todo el proyecto, y tengo un problema general y es que quiero decir que sí a todo a la primera, y eso es una ventaja que también es un problema. Y después de que vi la magnitud del trabajo que era, le dije a Margarita, primero dije que sí a todas las 8 sesiones, después dije, no, es que mejor nada más uno 2. Pero ya estando aquí y viendo el espíritu del ejercicio que vamos a tratar de hacer, me doy cuenta que mi decisión de haber aceptado fue aceptada. Y entonces, bueno, quiero agradecer a Margarita por la invitación y espero que bueno, todos aprendamos algo nuevo, ¿no? Esa es la idea fundamental. Y en segundo lugar, pues quiero presentarme un poco. Yo soy, digamos que nací aquí, ¿no? En términos académicos, ¿no? Estudié aquí en la Facultad de Ciencias, la carrera de Biología. Después me quedé, hice el doctorado aquí, terminé el doctorado en Biología, me quedé un tiempo trabajando, ¿no? Después me fui de postdoc, regresé y ahora estoy en el CIMESTA. Sin embargo, mi corazón sigue siendo un Puma, ¿no? Yo creo que sí, hasta que me muera. Me da siempre mucho gusto volver a la UNAM. Bien, la plática que les voy a dar bueno, es sobre evolución, sobre Darwin. Después del año de Darwin que tuvimos, van a decir Darwin otra vez. Pero creo que es interesante porque mientras yo estoy aquí en UNAM di 10 años clases de evolución y como a los 5 años de estar dando clases me topé con un capítulo de un libro que es en el que se basa la plática. Y cuando lo leí me di cuenta que no había entendido yo la teoría de evolución. Entonces para mí fue revelado. Para mí fue un punto de quiebre muy importante en la manera de entender el proceso evolutivo. Quien quiera ahondar más en el tema, quien esté interesado, seguramente hay muchas cosas que no voy a decir que vienen escritas en el capítulo, entonces quien quiera leer más. Es un libro de Stephen Jay Gould, que falleció hace unos pocos años, desafortunadamente, y el libro se llama La estructura de la teoría evolutiva. Es un mamotreto así de este tamaño, gordo, y se basa en el capítulo 2 del libro. El preámbulo, si quieren no lo lean, debido porque es espantoso, resume todo el libro en un preámbulo chiquitito, entonces es imposible entender, pero cuando comienza el libro, este capítulo es maravilloso. Describe Darwin como nunca lo he visto, ¿no? El mismo Darwin. Bueno, y pues comencemos para no dar más rollos. Pues casi siempre comienzo con esta imagen. Darwin, ¿no? Ya con varios años, como pueden ver, y pues comienzo con ella porque me gusta decir que es uno de los pensadores más importantes, tanto en ciencia como tal vez en filosofía. Es toda una revolución en el pensamiento humano. Y biología, por supuesto, es importantísimo. Y claro, Darwin no lo es todo, pero sí ha sido un parteaguas en el pensamiento biológico. Bueno, cuando se habla de Darwin, y sobre todo en la secundaria, cuando nos presentan por primera vez a Darwin, siempre nos hablan antes de Lamarck. Y pues voy a hacer lo mismo. Antes de hablar de Darwin, en la secundaria, voy a hablar un poco de Lamarck. Y Lamarck, como saben ustedes, pues fue naturalista francés, antecesor a Darwin en sus ideas, aunque Darwin no la siguió, pero bueno, es probablemente el primer naturalista que construye una teoría de la evolución coherente, una teoría de la evolución completa.
si bien es una teoría que es falsa en algunas de sus premisas, pues es importante porque sí, construye una teoría de la evolución redonda, vamos a verlo de esta manera, ¿no? Entonces aquí lo tenemos, y Lamarck basa sus ideas, basa su teoría, por un lado en esta idea, no sé si se alcanza a ver de lejos, pero es la idea de la gran cadena del ser, y es una idea que permea hasta nuestros días. Se las explico un poco. Lo que tenemos aquí son, bueno, objetos inanimados, piedras, minerales, etc. Después tenemos plantas, ¿no? Y después tenemos una serie de animales. Por ejemplo, aquí pues, tenemos algunos caballos, camellos, etc. Por aquí tenemos las aves, ¿no? Y a continuación tenemos a los seres humanos, y después algo que parecen ser pues no sé si cardenales o miembros de la iglesia, finalmente ángeles y Dios. Y entonces Lamarck basa su teoría en parte en esta idea de que existe una gran cadena del ser, de que existe una manera de organizar a los objetos del mundo, desde los objetos inanimados como son los minerales y las piedras, pasando por los seres vivos, los seres humanos, algunos seres humanos que según ellos no son tan iguales a otros, y después finalmente pues los ángeles y Dios, etc. Y entonces es una manera pues de organizar el mundo natural. Lamarck toma esta idea y la utiliza para explicar la evolución biológica, digamos, a gran escala, ¿no? Y entonces este es un diagrama que pretende explicar en términos generales cómo es el proceso evolutivo que Lamarck se imaginaba. Y entonces lo que tenemos aquí es, digamos, los seres vivos de hoy en día, ¿no? Entonces tenemos desde los seres vivos más simples hasta, pues si quieren ustedes, los humanos, ¿no? Los seres vivos más complejos. Entonces tenemos aquí la gran cadena del ser representado, ¿no? Bien, Lamarck explica la existencia de esta gran cadena de esta forma. Lo que vemos aquí es la flecha del tiempo. Para Lamarck, la vida se origina constantemente por generación espontánea, que era otra idea aceptada de la época de Lamarck, ¿no? Y luego los seres vivos, por una fuerza interna, un deseo vital, pues a lo largo de la evolución, a lo largo del tiempo, van subiendo peldaños en la gran cadena del ser. Y entonces, de ser seres vivos muy simples, conforme pasa el tiempo, se van volviendo seres vivos un poco más complejos, ¿no? Y entonces, si se fijan, Lamarck utiliza esta fuerza interna de los seres vivos para explicar la existencia de la gran cadena del ser, ¿no? Si comenzamos con seres vivos muy sencillos atrás en el tiempo, conforme va transcurriendo el tiempo, los seres vivos van subiendo por la escala de organización, y si hacemos un corte al día de hoy, lo que vamos a observar es esta gran escala, ¿no? Y entonces esa es básicamente la teoría de Lamarck a muy grandes rasgos. Bueno. Lamarck tiene además otra fuerza, ¿no? Ya vimos que la fuerza interior pues, es la que genera la gran escala, la fuerza vital de los seres vivos por volverse cada vez mejores, cada vez más perfectos. Pero Lamarck también tiene esta idea de que los seres vivos se pueden adaptar al medio ambiente, ¿no? Y entonces el caso clásico es el caso de las jirafas, en donde dicen, bueno, ¿cómo es que le creció el cuello tan grande a la jirafa? ¿Cómo evolucionó un cuello tan alto? ¿No? ¿De qué manera? Entonces lo que suponía Lamarck es que, bueno, pues las jirafas, mamá y papá, jirafas mamá y papá, pues se esforzaban por alcanzar las ramas altas de los árboles. Y entonces, en este proceso de esforzarse, bueno, pues, digamos que ejercitaban los músculos del cuello, etc. Y les crecía un poco el cuello, y esa característica se le heredaban a su descendencia, ¿no? Entonces, Lamarck creía en la herencia de caracteres adquiridos, ¿no? Que tampoco era una idea original de Lamarck, era una idea en realidad de su tiempo. Lo que hace Lamarck es tomar. Entonces, con esta idea de la herencia de los caracteres adquiridos, Lamarck explica la adaptación. Lamarck también creía en la adaptación, igual que Darwin, ¿no? Entonces vemos que la teoría de Lamarck en realidad es un conjunto de distintas teorías ensambladas en una sola para explicar la evolución de la vida en la Tierra, ¿no?
Este es la copia de una imagen de uno de los libros de Lamarck, y lo que es muy interesante es uno de sus libros, pues digamos, de los últimos que escribió, de las versiones últimas, y vemos que Lamarck aceptaba un poquito de ramificación en su esquema, no era un esquema totalmente lineal, ¿no? Donde salían los infusorios, y estos infusorios se convertían tal vez en esponjas, y estas esponjas tal vez en peces, etc. Sino que Lamarck aceptaba un poquito de ramificación. Entonces tenemos por aquí a los gusanos, por acá a los insectos, y con una serie de puntos está dibujando pues el proceso evolutivo, ¿no? Y por acá, si se fijan, se ramifica el proceso evolutivo, y de aquí surgen, pues, por ejemplo, los moluscos, ¿no? Y luego los moluscos dan origen a los peces y a los reptiles, y estos dan origen a las aves, y por otro lado a animales como el ornitorrinco, y otra ramificación da origen a los anfibios, a los cetáceos, etc., ¿no? Entonces Lamarck aceptaba algo de ramificación. Si se fijan, es un poco un esquema un poco tipo árbol, ¿no? Pero es un árbol, pues digamos, con muy pocas ramificaciones, ¿no? El punto importante es que Lamarck tenía un mecanismo para la adaptación, que era la herencia de caracteres adquiridos. Bueno, y aquí es donde difiere de manera muy importante con Darwin, ¿no? Darwin, en esencia, y básicamente eso se va a tratar el resto de la plática, ¿no? Darwin, en esencia, lo que hace es tomar un solo mecanismo, el mecanismo que explica la adaptación, y con este solo mecanismo da cuenta de todo el proceso evolutivo por acumulación del mecanismo de selección natural, ¿no? Entonces, esa es en realidad la genialidad de Darwin. Darwin toma un mecanismo palpable, un mecanismo que se puede estudiar, y con ese solo mecanismo explica toda la evolución por acumulación, ¿no? Y el resto de la plática es ver un poco, bueno, cómo construyó ese mecanismo, ¿no? Y los alcances de ese mecanismo, ¿no? Entonces, esta es la genialidad de Darwin. Entonces, pues lo que vamos a decir es que Darwin escribe el origen de las especies, de su libro, como un largo argumento para construir una metodología y probar el hecho de la evolución, y proponer a la selección natural como su mecanismo más probable. Básicamente, dice Stephen Jay Gould que Darwin escribe el origen de las especies para eso, ¿no? Para proponer un mecanismo para estudiar la historia y sugerir que la selección natural es el mecanismo más probable de esta historia evolutiva, ¿no? Entonces, por eso dice Darwin que su libro es un largo argumento, y sí, efectivamente es largo, ¿no? Es un ladrillo así, tremendo. Bueno, entonces la plática la vamos a dividir en dos partes. La primera parte tiene que ver con Darwin como un metodologista histórico, y la segunda parte va a tener que ver con Darwin como un filósofo naturalista. Probablemente de esta primera parte usted sepa más que yo, porque bien, yo soy biólogo, no soy filósofo, no soy historiador, etc. Y lo que sé acerca de metodologías históricas es lo que he leído en este capítulo, básicamente, ¿no? De cualquier forma es interesante, ¿no? Vamos a ver. La historia, el estudio de la historia presenta dos grandes problemas, ¿no? Y el primer problema es que lo que nos llega hoy en día de la historia es incompleto, nos llegan fragmentos nada más, ¿no? Y con esos fragmentos que tenemos del pasado, pues tenemos que reconstruir la historia, ¿no? Entonces, pues los estratos geológicos, que vemos aquí las distintas capas, pues son un claro ejemplo de que lo que nos llega de la historia está pues totalmente fragmentado, ¿no? Las capas son discontinuas, nos llegan pedacitos del pasado, en algunas regiones encontramos algunas capas, en algunas otras regiones encontramos otras capas, ¿no? Entonces, el registro histórico es incompleto, ¿no? Y eso, bueno, lo sabe cualquier historiador, cualquier arqueólogo, etc. Y el otro problema para estudiar la historia es
que es irrepetible, básicamente. Yo no sé si vieron esta película. Sí. Maravillosa. Corre, Lola, corre. Y yo les tengo que confesar que cuando esta película se estrenó, mi esposa y yo, bueno, nuestra hija pequeña era todavía muy pequeña, entonces pues casi no teníamos tiempo de ver tele ni nada, ¿no? Tienes que estar ahí con un bebé, bebiéndolo, etc. Y en alguna ocasión pudimos ir al cine, y entonces felices, mi esposa y yo fuimos al cine, nos metimos a la Cineteca, vivimos aquí en la Ciudad de México, y nos metimos a la primera película que vimos. Bueno, el chiste era salir, no importa ver qué. Y cuando empieza la película, empieza pues muy agresiva, ¿no? Rápida, corriendo, y mi esposa y yo queríamos descansar. Y dijimos, ¿a dónde nos metimos, no? ¿Qué estamos viendo? Pero resultó una película de lo más fresca, porque cuando van 30 minutos de la película, los protagonistas se mueren. Y dices, bueno, ¿y ahora qué va a suceder, no? ¿Ahora qué va a pasar si ya no están los protagonistas? Y entonces, lo que pasa en la historia es que esta chica y su novio se ven en el cielo y platican un poco y les dan una segunda oportunidad. Entonces, a los 30 minutos de la película vuelve a comenzar donde inició la película. A la chica le llama a su novio por teléfono y el novio le dice, ven, rescátame que estoy en peligro. Entonces la novia cuelga el teléfono y lo que hace la novia es correr por toda la ciudad para tratar de rescatar a su novio, y mientras va corriendo pues se va topando con gente. Y lo que es muy interesante es que, bueno, en esta ocasión la chica se topa con estas monjitas, y lo que sigue a continuación la película es la historia de esas monjitas por haberse topado con Lola, ¿no? Y entonces en su recorrido se va topando con distinta gente y uno ve qué es lo que le pasa a la gente después de haberse topado con Lola. Y entonces la película vuelve a comenzar 3 veces, y cada vez que vuelve a comenzar, Lola se acuerda de su viaje anterior y entonces hace otra cosa distinta. Y entonces, dependiendo de lo que haga Lola, es el resultado final de la película, ¿no? Al final, Lola logra rescatar a su novio y se quedan, creo que, con $1 millón, y ¿no? Se van a las Caimán. Bueno, eso nada más pasa en las películas, ¿no? Pero lo interesante es el mensaje, y es esta idea de que la historia es irrepetible, ¿no? Dependiendo de lo que ocurra durante el proceso histórico, es el resultado. Creemos que la evolución biológica es igual, ¿no? Si pudiéramos regresar el cassette de la historia de la vida en la Tierra algunos millones de años y cambiar un poco las características, es muy probable que el resultado final sea muy distinto, ¿no? Entonces, creemos que es así el proceso evolutivo. Bien, entonces, pues esos son los 2 problemas principales que existen para estudiar la historia. Que la historia nos llega en piezas, nos llega pocas piezas de lo que ocurrió, nos llega fragmentada, y por el otro lado, la historia es irrepetible, ¿no? Entonces, si tratáramos de hacer un experimento para repetir el proceso evolutivo, probablemente llegaríamos a una solución muy distinta, a un resultado muy diferente. Entonces Darwin tenía, pues, digamos, dos fuentes de datos para tratar de entender la evolución. Por un lado tenía un registro geológico, un registro fósil incompleto, ¿no? Con datos directos del proceso evolutivo, pero muy incompleto, ¿no? Y por el otro lado tenía datos de los seres vivos actuales, su distribución geográfica, sus formas, su embriología, su química, ¿no? Que en aquella época todavía se sabía muy poco de la química. Y entonces Darwin dice, bueno, pues estos son datos indirectos de la evolución, ¿no? Pero son muchos, son datos copiosos. Tengo muchos datos indirectos del proceso evolutivo. Y por acá pues tengo datos directos del proceso evolutivo, pero muy pocos. Y Darwin se decide por estudiar este tipo de datos para estudiar el proceso evolutivo, ¿no? Básicamente no usa el registro fósil Darwin, ¿no? Y entonces dice Stephen Jay Gould que Darwin tiene 4 métodos para reconstruir la historia, ¿no? Y estos 4 métodos se conocen como, bueno, el método de uniformidad, el método de secuenciación, la coincidencia y la discordancia.
Entonces vamos a ver un poquito qué quiere decir cada uno de ellos. Bien. ¿Se alcanza a ver la imagen? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que pueden ver ahí? Una grieta geológica. La falla del río. Sí. ¿Y qué es lo que hay en el centro? Una falla estructural. ¿Y lo que corre por aquí? Allá hay agua. Un río. ¿Qué les sugiere esta imagen de cómo se hizo esta falla? Por múltiples razones. Del tiempo y lo que el medio ambiente fue provocando en el mismo para lograr el cambio que estamos viendo. Sí, es muy probable que haya sido un proceso de erosión. Un río se va llevando la tierra, y va generando a lo largo de muchos millones de años un cañón de este tamaño, ¿no? Y es un proceso muy lento, ¿no? El río se lleva arenita, se lleva arenita. Un proceso lento que se puede medir, ¿no? Uno puede pues, ir al río pues, con una palangana, ¿no? Ver cuánta arena hay en ese litro de agua, por ejemplo, y calcular, ¿no? Hacer una extrapolación. Pues si en un litro de agua en un segundo hay no sé cuántos granitos de polvo, pues entonces necesito tantos millones de años para extraer toda esta cantidad de polvo, ¿no? Ese fue el primer artículo científico de Stephen Jay Gould, decir que no necesitamos la uniformidad para explicar los procesos históricos, pero bueno, esa es otra historia. El principio de uniformidad lo que nos dice es que nosotros podemos estudiar los procesos actuales, los procesos que podemos medir, y por extrapolación reconstruir lo que ocurrió en el pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues si yo veo un río en el fondo de un cañón, probablemente este río lo que ha hecho es llevarse la arenita y poco a poco, muy poco a poco, a lo largo de mucho tiempo, haber construido este cañón tan grande, ¿no? Entonces, es el argumento de uniformidad. Darwin lo utiliza muy bien en su libro, en el origen de las especies, cuando dice que las especies, por ejemplo, domesticadas, ¿no? Provienen de especies silvestres que han sido poco a poco mejoradas a través del proceso de selección artificial, ¿no? Está usando básicamente ese argumento, ¿no? El argumento de uniformidad. Entonces tenemos por aquí una lechuga, tenemos una colecita de Bruselas y tenemos una coliflor. Las tres plantas provienen de la misma planta silvestre. Simple y sencillamente se han seleccionado distintas características de la planta original y en la actualidad tenemos estos tres tipos de comestibles, ¿no? Entonces es el principio de uniformidad que utiliza Darwin para reconstruir la historia. En su época le hicieron algunas críticas a Darwin, por ejemplo, le dijeron que, bueno, pues sí, en la naturaleza tú puedes tener variación, ¿no? Pero qué tal que las especies pues funcionan de esta manera. Tú tienes individuos distintos, tienes una población, ¿no? Tienes algunos más chaparritos, otros más altos, etcétera, ¿no? Unos con más pelo, otros con menos pelo, etcétera. Pero qué tal que las especies tienen un límite a la variación que se puede generar, ¿no? Entonces, pues tu especie puede variar aquí, pero cuando se acerca al límite, la especie ya no puede variar más, ¿no? Entonces una crítica que le habían hecho a Darwin, decir, no, es que las especies es como si fueran esferas y la variación no se puede salir de esas esferas, ¿no? Entonces Darwin lo que decía es que, bueno, pues el argumento es interesante, pero en realidad no se ha encontrado todavía esa esfera, ese límite de variación en las especies cultivadas, ¿no? Se puede seguir cultivando y aunque sea poco a poco se pueden ir encontrando pues, perros más chaparritos, perros más altos, o lechugas más grandes, etc. Entonces, hasta que no se encuentre ese límite, pues no hay evidencia empírica de que ese límite existe, ¿no? Bueno. En las poblaciones naturales también se observan algunos fenómenos interesantes de continuidad. Por ejemplo, aquí lo que tenemos es la distribución de una especie que se llama especie en anillo, ¿no? Entonces lo que tenemos aquí es una gaviota, también tenemos una gaviota, tenemos Norteamérica, por acá tenemos Asia, y entonces esta especie de gaviota, la población se distribuye a todo lo largo de los dos continentes, y los individuos de las poblaciones contiguas pueden tener descendencia entre sí, ¿no? Sin embargo, los individuos de esta parte de la distribución con los individuos de esta parte de la distribución ya no pueden tener descendencia entre sí. Entonces,
ahí está ocurriendo un proceso de especiación, si se dan cuenta, ¿no? Pero bueno, hay una continuidad genética y reproductiva de la especie. Bueno, esta idea de la uniformidad es muy importante también porque es fundamental para entender la única imagen que tiene Darwin en su libro, ¿no? Es un libro de puras letras, que aburrido, ¿no? Solamente tiene una imagen. Y es esta imagen de aquí, donde lo que Darwin suponía es que tenía una población ancestral, una población donde hay variación, y a lo largo del tiempo una parte de la variación genera una especie distinta o una variedad muy distinta, y otra parte de la variación genera otra variedad muy diferente, ¿no? Y después, a lo largo del tiempo, ocurre el mismo fenómeno, ¿no? Y conforme van pasando pues, las generaciones, finalmente, después de mucho tiempo, tenemos pues, entidades biológicas que reconocemos como especies diferentes. Si nos vamos más atrás al tiempo, lo que tenemos son variedades distintas, ¿no? Entonces, es esta idea básica de la uniformidad y de la ancestría común, ¿no? Entonces, esta idea muy importante de Darwin, ¿no? Bueno. El siguiente proceso es el de secuenciación, ¿no? Entonces, si ven esa imagen, ¿qué les sugiere la imagen? ¿Qué son? Islas, ¿no? La última se hundió. De acá. ¿Cuál es la dirección del proceso? Pues primero era completa, luego se fue hundiendo poco a poco y al último ya se hundió. Desapareció. O al revés. ¿Cuál podría ser el proceso? Va emergiendo del fondo del mar. Si fueran islas de coral, puede ser que esta sea la más nueva y esta la más antigua, ¿no? El coral va creciendo y entonces va construyendo de isla. O capaz de que lo que estamos viendo es la erosión, ¿no? Entonces, si fueran, por ejemplo, resultado de volcanes, entonces esta sería la más nueva y esta sería la más antigua, ¿no? Creo que son islas de coral, ¿no? Creo que lo que estamos viendo es que están creciendo, pero bueno, dependiendo de que sean, el proceso puede ir haciendo algo hacia el otro, ¿no? Si se dan cuenta, pues no es que esta especie de isla haya originado esta isla de acá, ¿no? Se originaron independientemente, pero estamos observando distintas etapas de un mismo fenómeno, ¿no? Este mismo principio, por ejemplo, lo usan los astrónomos para entender cómo se originan los distintos sistemas planetarios, ¿no? Ven distintos sistemas planetarios en distintas etapas y suponen que forman parte de un mismo proceso, ¿no? No que uno haya dado origen al otro, pero que vemos un mismo proceso en distintas etapas, ¿no? Bueno, para entender, por ejemplo, la evolución del ojo, Darwin utiliza este mismo argumento, ¿no? El ojo es un órgano muy complejo, el ojo de los vertebrados, tiene muchas partes funcionales y es muy difícil de entender cómo es que pudo haber evolucionado de estructuras más simples, ¿no? Todas las partes se necesitan entre sí, ¿no? Entonces, una manera de poder tratar de entender cómo una estructura tan compleja evolucionó es ir y ver otros ejemplos de ojos que haya en los seres vivos actuales y tratar de pensar cómo esos distintos estadios pudieron haber originado un ojo tan complejo, ¿no? Es básicamente la misma idea, ¿no? El argumento de secuenciación. Bueno, coincidencia, ¿no? Como sé que aquí hay personas de muy diversa formación, ¿alguien tiene alguna definición de coincidencia? Sí, que yo no creo en que son coincidencias. No es definición, pero creo que no son. Que no es coincidente. No. Sí. Siempre hay algo que se llama, para que cause se llama causalidad. Sí. Sí, gracias. Gracias. Y vemos varios fenómenos y todos esos fenómenos los podemos relacionar entre sí con una sola causa, ¿no? No es azar, ¿no?
Entonces, por ejemplo, Darwin, para explicar, había un debate en su época de si las distintas razas de palomas, por ejemplo, provenían cada una de una especie silvestre o todas ellas provenían de la misma especie silvestre, ¿no? Y entonces Darwin ofrece una serie de argumentos que si suponemos que todas las razas de palomas provienen de una sola especie silvestre, toda esa serie de evidencias de repente se vuelven digamos que tienen una explicación, ¿no? Entonces, este es un pedacito del origen, ¿no? Entonces dice, bueno, está concluyendo Darwin, ¿no? Está concluyendo su argumento. Y entonces lo que dice, bueno, por todas estas razones, es decir, la improbabilidad de que tengamos 7 o 8 especies de palomas que estaban libres y que todas las capturamos y que se extinguieron todas ellas en la libertad, ¿no? Y ahora las tenemos todas capturadas, domesticadas, ¿no? Y que ninguna de ellas se conozca en estado salvaje, ¿no? Y que luego, por ejemplo, que todas las razas que se crían tienen ciertas características muy particulares con respecto a las demás palomas que son silvestres, ¿no? Que cuando cruzamos, por ejemplo, dos razas de palomas, aparecen marcas en las alas que se parecen a los de las palomas silvestres, ¿no? Y que cuando las cruzamos entre las distintas razas, todas son fértiles entre sí, ¿no? Y dice, si tomamos todos estos argumentos juntos, entonces la probabilidad de que todas las razas de palomas hayan provenido de una misma raza silvestre es muy alta, ¿no? Entonces no es al azar, ¿no? Sino que se debe a una causa común, ¿no? Entonces ese tipo de argumentos que también utiliza Darwin para construir esto, ¿no? Y bueno, finalmente el último tipo de argumentos son las cosas discordantes en los seres vivos, ¿no? Parece muy curioso, pero a veces es el argumento de discordancia es un argumento de la evolución más poderoso que el de la adaptación, ¿no? Los seres vivos luego tenemos algunas estructuras que no utilizamos. ¿Por qué no utilizamos más? Porque somos el resultado de un proceso histórico y son estructuras que fueron útiles en el pasado y ya no lo son en el presente. Esas estructuras son una evidencia muy fuerte de que el proceso evolutivo ha ocurrido, ¿no? Entonces, una de ellas es, por ejemplo, la pelvis de las ballenas. Las ballenas tienen pelvis, pero no tienen extremidades traseras. ¿Por qué tienen pelvis? Porque en el pasado pues, tenían extremidades traseras. Y bueno, quedó ahí la pelvis y en algún momento probablemente desaparezca, ¿no? Porque pues, no se utiliza y se puede perder a través del proceso evolutivo, ¿no? Y este hecho de que seamos resultado de un proceso histórico hace que tengamos características muy peculiares, ¿no? Si fuéramos el resultado de un diseño pensado, pues el diseñador sería bastante malo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo clásico es que tenemos la tráquea y el esófago conectados, ¿no? Y que pues a veces si hablamos y comemos se nos atora la comida y se nos va mal, ¿no? Otro ejemplo muy interesante, y lo utilizaba Darwin, es el caso de las orquídeas, ¿no? Las orquídeas en algunas ocasiones utilizan unos mecanismos muy extraños para ser polinizadas, ¿no? Por ejemplo, esta orquídea aquí, que es un dibujo de Darwin, lo que tiene es que modificó algunos de sus pétalos para hacer un pozo, un pequeño pozo, en donde se acumula agua, ¿no? Y entonces vienen, por ejemplo, los polinizadores, y lo que tienen que hacer los polinizadores para tener acceso al líquido es, bueno, caen aquí, se mojan, entonces no pueden volar, y entonces para salir esta es la única salida, y al pasar por aquí polinizan a la planta, ¿no? Y entonces, después de que ya se va el polinizador volando, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿para qué tanto alboroto? ¿Para qué tanto rollo? ¿No sería más fácil que simple y sencillamente pues, hubiera una autopolinización y ya? O sea, ¿para qué construir un embudito que caiga agua, que el polinizador caiga y que pase por aquí y tal? Bueno, somos el resultado de un proceso histórico, ¿no? Y estamos llenos de estructuras raras, ¿no? De estructuras raras que funcionan porque funcionan, pero no necesariamente es el mejor diseño, ¿no? Y Darwin también utilizaba como argumento para la evolución, para sugerir que tenemos unas
que somos el resultado de un proceso histórico, las similitudes entre las estructuras, las homologías, ¿no? Bueno, homología no es un término que haya inventado Darwin, sino que lo inventó otro naturalista, que se llamaba Richard Owen. Owen no creía en la evolución, un anti-evolucionista, sin embargo inventó el concepto de homología. Y para Owen, las homologías son las distintas estructuras que están en las mismas posiciones relativas entre pues, distintas especies, ¿no? Y este caso es muy claro, ¿no? Vemos las extremidades de una serie de mamíferos, vemos que tenemos los mismos huesos en las mismas posiciones relativas, y eso es a lo que Richard Owen llamaba homología. Darwin lo que dice es tomar la palabra homología y decir la homología se debe a la ancestría común. Estas estructuras son homólogas porque estos mamíferos comparten un ancestro común. Entonces, esa es la explicación de la homología, esa es la explicación de que tengamos estructuras similares en posiciones relativas similares. Bueno, me voy a sentar. Ok. Entonces, hasta ahí pues hemos hablado un poco de Darwin pues, como un metodologista histórico, ¿no? Como alguien que hizo una serie de metodologías, o utilizó una serie de metodologías para probar el hecho de la evolución, para probar que la evolución ha ocurrido, ¿no? Y en este sentido Darwin fue muy exitoso. Básicamente Darwin pudo convencer a los naturalistas y científicos de su época que la evolución había ocurrido. De lo que no logró convencer del todo a los naturalistas de su época fue que la selección natural era su mecanismo más probable. Pero es, yo creo, por otro lado, la parte más interesante de Darwin, ¿no? Darwin como un filósofo naturalista, ¿no? Como un filósofo que fue capaz de idear un mecanismo del cambio evolutivo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poco ese argumento, el argumento de Darwin de cuál es el mecanismo que es el generador de la evolución. Bueno, antes de Darwin había dos corrientes de pensamiento acerca de los seres vivos en la Europa continental y en Inglaterra, ¿no? En la Europa continental existía lo que se conocía como el principio de orden, y es la idea de que existe un plano como si fuera un plano de una casa, ¿no? Un plano bajo el cual los seres vivos están construidos, ¿no? El plano de la creación. Entonces los seres vivos se ajustan a ese plano, ¿no? Y entonces pues hay flores perfectas, flores imperfectas, etcétera, dependiendo si tienen todos los órganos reproductivos o no, ¿no? Entonces hay esta idea de que hay un plano de la creación, ¿no? Entonces, si yo describo el plano de la creación, cómo están construidos los seres vivos, pues estoy de alguna manera leyendo la mente del creador, ¿no? Entonces esta idea es una idea de Europa continental. Y este plano pues, nos sugiere que hay una unidad de tipo que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero es esta idea de que existe un gran arquitecto, ¿no? Un gran arquitecto y que ha construido formas particulares para cada grupo particular de ser vivo, ¿no? Por otro lado, en Inglaterra, lo que los clérigos creían es que los seres vivos están diseñados para estar bien adaptados a su ambiente, y lo que sugerían es que, decían que Dios era benévolo, increíblemente benévolo, porque pues, le había dado alas a las aves, escamas y aletas a los peces, ¿no? Que había construido a cada ser vivo con las adaptaciones necesarias para vivir en su medio ambiente, ¿no? Entonces, esta era una idea más bien de Inglaterra, una idea de los clérigos de Inglaterra, ¿no? Darwin es inglés, ¿no? Y Darwin se nutre en su juventud de estas ideas, ¿no? Y fíjense qué interesante, para Darwin lo más importante en los seres vivos, la característica más importante que hay que explicar son las adaptaciones, y entonces construye una teoría para explicar cómo se originan las adaptaciones. Si Darwin hubiera sido francés o alemán o español o italiano, pues tal vez estaría por acá, ¿no? Pero Darwin es inglés, ¿no? Y entonces
Bueno, vamos a empezar hoy un proyecto que nos tiene muy entusiasmados a muchos y muy asustados a otros, porque no sabemos muy bien qué va a pasar. Estamos, después de varios años de trabajo en torno al tema de la parentalidad, hemos encontrado o hemos planteado que hay 5 niveles diversos, 4 niveles de aproximación, ¿no?, o de tratamiento de la temática, que son distintos, pero hay una continuidad, una articulación entre ellos. El primer nivel de la parentalidad, bueno, primero vamos a definir qué entendemos por parentalidad. Entendemos la propiedad que tenemos los seres vivos de venir de un ancestro común, de tener una historia que nos articula a todos, una historia evolutiva, que es lo que va a tratar hoy Luis, que hace que seamos de alguna manera continuos unos y otros, parecidos pero diferentes. Y el tratamiento de esta problemática implica tanto la inclusión de la diferencia como de la continuidad, como de la no diferencia. Esto requiere de una teorización distinta, porque nuestra teorización nos lleva a explicarnos la continuidad o la comunidad por un lado, o la diferencia radical por el otro. Y en la problemática de la parentalidad necesitamos mantener las dos cosas al mismo tiempo, esa diferencia y esa comunidad, y articularlas de una forma distinta. Bueno, entonces el proyecto es tratar en 4 años sucesivos los 4 diferentes niveles de esta problemática, que es, el primero sería la parentalidad, la continuidad y discontinuidad de los seres vivos entre sí y en particularmente con el hombre, con el ser humano, alrededor de lo que es toda la teoría de la vida, que es el marco teórico de referencia de esta problemática. El segundo nivel, que abordaremos el siguiente año, será la problemática antroposociológica de las similitudes y diferencias entre los seres humanos, entre los diversos seres humanos. Cómo se han estructurado culturalmente, sociológicamente, históricamente, quiénes son los excluidos, los locos, los esclavos, los otros, los que somos nosotros, etc. Este será el siguiente libro, o el siguiente capítulo. El tercer capítulo será, que es otra problemática que se nos plantea, son qué pasa entre los parientes, entre los semejantes, entre los que se consideran semejantes entre sí, cómo se articulan las familias, cómo se generan los procesos reproductivos, culturales y realmente reproductivos en el sentido de reproducción biológica, pero yo no quiero usar la palabra porque no quiero hacer esos capítulos de antemano. Cómo se reproduce la especie humana y sus organizaciones reproductivas, familiares y lo que esto implica. Y el tercer libro, el cuarto libro, sería cómo estos procesos de parentalidad y la problemática que implica ubicarse en el árbol de la vida determinan la organización mental, determinan lo cognitivo, determinan la manera como se construye la mente aparte del cerebro mismo. Estos 4 pasos que les estoy anunciando pues implican un proyecto de largo alcance, mucho trabajo de 4 años, en donde espero que lo alcancemos, pero sabemos que cuando menos esas son las tareas pendientes. No sabemos si las vamos a poder hacer nosotros, pero sabemos que esas son tareas pendientes. El método. El método que nos hemos planteado, precisamente porque la temática así lo requiere, es un método en el cual se trata de concertar
diferencias y similitudes. Se trata de encontrar cómo estas partes distintas se pueden integrar de manera armónica en un todo congruente. El modelo que nos ha surgido a la vista es el modelo de la música, y lo voy a explicar ahora. Un ponente, que en este caso sería como un compositor, según me acaba de ilustrar nuestra asesora musical, compone un tema con el propósito de que pueda ser interpretado por los diferentes maestros en sus instrumentos, que somos cada uno de los representantes de diferentes disciplinas. Estos maestros, en su disciplina, en su instrumento, se encargan de interpretar el tema desde su perspectiva. No se trata de hacer un comentario, ni hacer una réplica, ni hacer todas esas prácticas que nosotros hemos aprendido a hacer en la escuela, sino hacer una cosa nueva que llamaríamos interpretación. Esas interpretaciones las hacemos por escrito, de manera formal, se las entregamos al maestro compositor, y el maestro compositor se dedica a la difícil tarea de orquestar su temática con nuestras intervenciones. Y regresa esta obra compuesta con todos nosotros, los que vamos a entrar en este proceso. Sabemos que estamos proponiendo un ejercicio que no sabemos a dónde va a llegar. Nos va a divertir a todos, a los que nos gusta la música, las nuevas cosas, a los que no les gusta la música como a Pilar. Entrar en este proceso, en esta nueva manera, nos llama la atención, y además para nosotros es la conclusión de un trabajo. O sea, hemos entendido que nuestra temática, si no es a partir de esta idea concertada, no se puede abordar, porque es transdisciplinaria o multidisciplinaria o no sé. Bueno, esa es nuestra propuesta metodológica. Luis, que es muy valiente, se ha animado a ser el primer compositor y maestro concertante. Nosotros estamos, todos los que estamos aquí, comprometidos a interpretar de la mejor manera posible. Tenemos la siguiente temática pendiente que me acaba de pasar Luis. No necesariamente en ese orden, pero el espíritu general es este. Luis Delay hoy nos va a hablar sobre el gran salto de Darwin, la cuestión humanista del ancestro común o la perspectiva parental del ancestro común. Hoy 8 de marzo, curiosamente, coincidentemente, el Día Internacional de la Mujer. El 12 de abril, Daniel Piñeiro y Ana Barahona probablemente nos van a hablar del origen de la vida y la parentalidad, la coevolución de las semejanzas y las diferencias en las generaciones de los seres vivos. El 17 de mayo, otro valiente se va a lanzar, Arturo Becerra, que va a hablar de la vida, la simbiosis y las parentalidades en relación al microcosmos, la teoría de Lynn Margulis, que es una gran revolución en la biología. El 14 de junio, Francisco Vergara y Juan Argüelles van a probablemente acompañarnos con cuál es el proceso evolutivo de los cuerpos, cómo se produce evolutivamente hablando del cuerpo y cómo estos cuerpos se desarrollan hasta llegar a ser lo que somos nosotros, ¿no? El 9 de agosto, Roxana Torres Aguilar probablemente hable del origen y evolución de la reproducción y la sexualidad, cómo se ha producido todo esto y cuáles son las nuevas perspectivas. El 13 de septiembre, Guadalupe Méndez y Mercedes Tapia nos van a hablar de evolución de la comunicación, la inteligencia y la mente en los procesos reproductivos.
El 11 de octubre, Fabio Salamanca, bueno, Ricardo Mondragón y Pilar Quiapa nos van a hablar sobre la evolución social, la cultura y la reproducción. Y probablemente el 15 de noviembre sea la última con Carlos López Beltrán y ¿quién? Y Ulises Iturbe sobre cuestiones críticas de la innovación tecnológica actual para la biología reproductiva. Estos van a ser los 8 temas. Pilar se sorprendió porque todavía no le avisamos. ¿Qué te pasa? Bueno, es un poco sorpresiva la cosa. Estas van a ser las temáticas que vamos a abordar. Seremos los que estamos aquí y otros. Esperamos que todos nos comprometamos a hacer la interpretación. Por favor, entiendan que la interpretación es un ensayo, pero un ensayo que surge de la interpretación de otro discurso a través de nosotros, ¿no? Yo quisiera pedirles a 2 colegas con las que hemos estado discutiendo mucho este asunto, una de ellas es música, que nos diga qué es una composición, qué es una interpretación y qué es una orquestación, por favor. Vamos que usa el micrófono. Te lo voy a pasar. Yo no soy la música, se lo voy a pasar a la señora experta en... Bueno, mi voz en el micrófono es espantosa, pero vamos a intentar. Una interpretación, tal como dice Margarita, tiene que ver con una recreación de algo que ya existe. Esta palabra recreación creo que debemos considerarla desde dividirla en re, o sea, ya está algo establecido, y creación, o sea, algo nuevo finalmente. Yo pienso que existen 3 niveles de interpretación o 3 sujetos que se encuentran dentro de una interpretación para que ésta exista. Una, como dice Margarita, es el compositor, el que hace la primera creación y que es el que, el que forma una idea original. Después existe otro que sería el intérprete propiamente dicho, en el caso musical, todavía más propiamente dicho, que es el que quizá da vida al texto, el que recrea la obra, y el tercer intérprete, evidentemente, es el escucha, es aquel que, cuyo trabajo es interpretar la obra nuevamente, que ya ha sido interpretada 2 veces, que ya fue creada, que fue recreada y que ahora es aceptada. Entonces yo considero que son 3 niveles básicos para una interpretación, 3 sujetos fundamentales para una interpretación, y bueno, según entiendo aquí tendríamos ya 2 niveles. El tercer nivel sería la persona que va a leer estos capítulos. Tenemos nuestros 3 intérpretes. Yo pienso que entonces se cumple el ciclo completo de la interpretación. La otra palabra es la orquestación. Una orquestación se compone de varios miembros que están en el mismo lugar, en el mismo momento y con la misma idea para producir algo. Evidentemente todos los que forman una orquesta, todos los que forman parte de una orquestación van a interpretar, van a crear, van a recrear algo con la misma finalidad. En este caso estamos hablando de parentalidad. Evidentemente nuestra orquestación va en torno a la parentalidad. Y la otra palabra no recuerdo cuál era. La composición. La composición es la primera creación que se hace. Se compone de varias partes, muchísimas partes. Vamos a pensar en algunas poquitas que creo que nos pueden ayudar para el tema, sobre todo de hoy. Empieza con una célula motívica. Es esa primera idea generadora que tenemos para llevar a cabo una obra, una composición. Que yo como músico creo que me queda muy claro de qué se trata, pero imagino que para un pintor será también lo mismo, una idea generadora, una célula motívica con la cual empezar a trazar algo, con la cual ir hilando una obra completa. Y entre otras partes, entre otras secciones, también están los motivos, que así se llaman en la música, además motivos.
que forman frases. Entonces, una idea generadora que me lleva a escribir una obra se compone de una célula motívica que va a formar una frase, que va a formar un motivo. Entonces, creo que si unimos todo esto, estamos como empezando a llevar a cabo, no sé, paralelamente esto que está proponiendo Margarita. Sí. Bueno, ahora tú sí te di todos los pelos que encontraste. Yo no voy a usar el micrófono porque tengo No, lo tienes que usar porque se está grabando. Bueno, más que los peros era como una invitación a la reflexión desde lo que cada uno somos y hacemos y las formaciones y por supuesto deformaciones profesionales que tenemos. Entonces, cuando todo quitas, que es Margarita Lagarde y yo nos juntamos, empezamos a darle cuerda a la cuerda y la cuerda se nos enrosca todo el tiempo y al tratar de hacer lo contrario surgen mil cuestiones y yo le decía, y usando perdón el ejemplo de hoy, decía, a ver, este señor que nos va a hacer favor de presentar su trabajo, ante lo que estamos, a lo mejor entendemos todo, no entendemos nada, pero el punto es no solo lo que vamos a entender, ni entender o no entender, sino que desde ahí vamos a intentar hacer un algo para después transmitírselo en un diálogo. Aquí lo primero que yo me planteé es cómo te cambia la epistemología y tienes que estar en una apertura tal que de verdad quieras escuchar y entender lo que no entiendes, porque no somos biólogos, pero desde mi lectura hacer esa interpretación que nos acaba de explicar magistralmente nuestra musicóloga, de darle un foco diferente y de hacer que desde esto diferente se encuentre los puntos de uniones y desuniones, pero que el trabajo va a ser para el ponente, porque justo los que estamos aquí, si todos le vamos a entrar, ¿no? Lo que te va a llegar es un cúmulo de cosas que vas a decir, bueno, esto ni la A ni nada. Y a mí me surgía la posición del ponente y la preocupación era sobre el ponente más que sobre los que estamos del otro lado, porque quien va a hacer el trabajo real es el ponente, con su información y con todo lo que él trae de ese bagaje, más las locuras que acá se generen, y tendrá que presentar después esta conjunción para decir, y ahora háganse bolas, ¿no? Pero en el ahora háganse bolas es traer ese artículo con enfoques distintos. Yo hablaba de riesgos, y bueno, como tengo la deformación profesional a la cual nos dedicamos varios, yo decía, si juntamos todos estos egos, ¿qué vamos a hacer? Y que vamos a hacer que nos vamos a reventar todos, y esa es la idea, o sea, reventarnos desde nuestra posición egocéntrica para dar cabida a otras lecturas, a otras aperturas y a otras maravillas que están desde todas las formaciones, y que yo creo que hay esta combustión, yo creo vehementemente en la teoría de sistemas, ¿no? ¿Y por qué? Porque dada la riqueza que nos implica la teoría de sistemas es, ok, hoy por hoy estamos tratando de hacer un movimiento diferente en un algo que no sabemos a qué va a llegar, pero el simple hecho de estar aquí planteándolo ya hay un cambio, y la misma posición del cambio nos mueve desde lo que hemos venido haciendo, dejando de hacer, para podernos prestar a esta nueva condición. Y el remate es que eso de aquí se va para el otro lado, que dicen que quieren publicar. Yo no sé cómo va a ser, pero me encanta jugarle a ver qué sale. Entonces, como idea, a mí por lo pronto me fascina los retos, y en lo personal yo diría, bueno, pues se trata de busquemos el hilo negro, hagámoslo. Creo que hay crisis, creo vehementemente en las diferencias, y creo que la riqueza está en eso, en lo que puede surgir de tantas diferencias, ¿no? Bueno, y luego unos avisos más. El primero es que insistimos mucho en lo de la cámara, porque Margarita ha hecho contacto con dos grupos en España y ellos van a entrar también en este juego. Entonces la idea es que la videograbación se va a poner en la red
Ustedes la podrán bajar, pero sobre todo nos interesa mucho que ellos la bajen, la vean y también nos envíen sus comentarios. Era imposible empatar esto para hacerlo en videoconferencia por los horarios. Entonces, este es el sistema que vamos a hacer. Y uno en Francia. Hay uno en Francia, es cierto. Sí. Sí, muy bueno. Y la otra cosa que les pido es que voy a dejar aquí con cita esta hoja, la van pasando, por favor. Anoten su nombre y su correo electrónico quienes no hayan recibido el aviso por correo electrónico. Es decir, para entonces ya ponerlos en la lista y que todos recibamos ya el programa conforme lo vayamos consolidando, el anuncio de la siguiente sesión, etcétera, por favor. Bueno, entonces ahora sí. Bueno, pues Dejamos al maestro. Bueno, pues muchas gracias, Margarita. Y primero que nada, quiero comenzar agradeciendo a Margarita por la invitación. Y quiero decir que cuando me planteó la idea de todo el proyecto, y tengo un problema general y es que puedo decir que sí a todo a la primera, y es una ventaja que también es un problema. Y después de que vi la magnitud del trabajo que era, le dije a Margarita, primero dije que sí a todas las 8 sesiones, y después dije, no, es que mejor nada más uno 2. Pero ya estando aquí y viendo el espíritu del ejercicio que vamos a tratar de hacer, me doy cuenta que mi decisión de haber aceptado fue aceptada. Y entonces, bueno, quiero agradecer a Margarita por la invitación y espero que todos aprendamos algo nuevo, ¿no? Esa es la idea fundamental. En segundo lugar, pues quiero presentarme un poco. Yo soy, digamos que nací aquí, ¿no? En términos académicos, ¿no? Estudié aquí en la Facultad de Ciencias, la carrera de Biología. Después me quedé, hice el doctorado aquí, terminé el doctorado en Biología, me quedé un tiempo trabajando, ¿no? Después me fui de postdoc, regresé y ahora estoy en el CIMESTA. Sin embargo, mi corazón sigue siendo Puma, ¿no? Creo que es bastante bueno. Me da siempre mucho gusto volver a la UNAM. Bien, la plática que les voy a dar es sobre evolución, sobre Darwin. Después del año de Darwin que tuvimos, van a decir Darwin otra vez. Pero creo que es interesante porque mientras yo estoy aquí en la UNAM di 10 años clases de evolución y como a los 5 años de estar dando clases me topé con un capítulo de un libro que es en el que se basa la plática. Y cuando lo leí me di cuenta que no había entendido yo la teoría de evolución. Entonces para mí fue revelado. Para mí fue un punto de quiebre muy importante en la manera de entender el proceso evolutivo. Quien quiera ahondar más en el tema, quien esté interesado, seguramente hay muchas cosas que no voy a decir que vienen escritas en el capítulo, entonces quien quiera leer más. Es un libro de Stephen Jay Gould, que falleció hace unos pocos años, desafortunadamente, y el libro se llama La estructura de la teoría evolutiva. Es un mamotreto así de este tamaño, gordo, y se basa en el capítulo 2 del libro. El preámbulo, si quieren no lo lean, debido porque es espantoso, resume todo el libro en un preámbulo chiquitito, entonces es imposible entender, pero cuando comienza el libro, este capítulo es maravilloso. Describe Darwin como nunca lo he visto, ¿no? El mismo Darwin. Bueno, y pues comencemos para no dar más rollos. Pues casi siempre comienzo con esta imagen. Darwin, ¿no? Ya con varios años, como pueden ver, y pues comienzo con ella porque me gusta decir que es uno de los pensadores más importantes, tanto en ciencia como tal vez en filosofía. Es toda una revolución en el pensamiento humano. Y biología, por supuesto, es importantísimo. Y claro, Darwin no lo es todo, pero sí ha sido un parteaguas en el pensamiento biológico. Bueno, y cuando se habla de Darwin, y sobre todo en la secundaria, cuando nos presentan por primera vez a Darwin, siempre nos hablan antes de Lamarck. Y pues voy a hacer lo mismo. Antes de hablar de Darwin, en la secundaria, voy a hablar un poco de Lamarck. Y Lamarck, como saben ustedes, pues fue naturalista francés, antecesor a Darwin en sus ideas, aunque Darwin no la siguió, pero bueno, es probablemente el primer naturalista que construye una teoría de la evolución coherente, una teoría de evolución completa.
si bien es una teoría que es falsa en algunas de sus premisas, pues es importante porque sí, construye una teoría de la evolución redonda, vamos a verlo de esta manera, ¿no? Entonces aquí lo tenemos, y Lamarck basa sus ideas, basa su teoría, por un lado en esta idea, que no sé si se alcanza a ver de lejos, pero es la idea de la gran cadena del ser, y es una idea que permea hasta nuestros días. Se las explico un poco. Lo que tenemos aquí son, bueno, objetos inanimados, piedras, minerales, etc. Después tenemos plantas, ¿no? Y después tenemos una serie de animales. Por ejemplo, aquí pues, tenemos algunos caballos, camellos, etc. Por aquí tenemos las aves, ¿no? Y a continuación tenemos a los seres humanos, y después algo que parecen ser, pues no sé si cardenales o miembros de la iglesia, finalmente ángeles y Dios. Y entonces Lamarck basa su teoría en parte en esta idea de que existe una gran cadena del ser, de que existe una manera de organizar a los objetos del mundo, desde los objetos inanimados como son los minerales y las piedras, pasando por los seres vivos, los seres humanos, algunos seres humanos que según ellos no son tan iguales a otros, y después finalmente pues los ángeles y Dios, etc. Y entonces es una manera pues de organizar el mundo natural. Lamarck toma esta idea y la utiliza para explicar la evolución biológica, digamos, a gran escala, ¿no? Y entonces este es un diagrama que pretende explicar en términos generales cómo es el proceso evolutivo que Lamarck se imaginaba. Y entonces lo que tenemos aquí es, digamos, los seres vivos de hoy en día, ¿no? Entonces tenemos desde los seres vivos más simples hasta, pues si quieren ustedes, los humanos, ¿no? Los seres vivos más complejos. Entonces tenemos aquí la gran cadena del ser representado, ¿no? Bien, Lamarck explica la existencia de esta gran cadena de esta forma. Lo que vemos aquí es la flecha del tiempo. Para Lamarck, la vida se origina constantemente por generación espontánea, que era otra idea aceptada de la época de Lamarck, ¿no? Y luego los seres vivos, por una fuerza interna, un deseo vital, pues a lo largo de la evolución, a lo largo del tiempo, van subiendo peldaños en la gran cadena del ser. Y entonces, de ser seres vivos muy simples, conforme pasa el tiempo, se van volviendo seres vivos un poco más complejos, ¿no? Y entonces, si se fijan, Lamarck utiliza esta fuerza interna de los seres vivos para explicar la existencia de la gran cadena del ser, ¿no? Si comenzamos con seres vivos muy sencillos atrás en el tiempo, conforme va transcurriendo el tiempo, los seres vivos van subiendo por la escala de organización, y si hacemos un corte al día de hoy, lo que vamos a observar es esta gran escala, ¿no? Y entonces esa es básicamente la teoría de Lamarck a muy grandes rasgos. Bueno, Lamarck tiene además otra fuerza, ¿no? Y ya vimos que la fuerza interior pues es la que genera la gran escala, la fuerza vital de los seres vivos por volverse cada vez mejores, cada vez más perfectos. Pero Lamarck también tiene esta idea de que los seres vivos se pueden adaptar al medio ambiente, ¿no? Y entonces el caso clásico es el caso de las jirafas, en donde dicen, bueno, ¿cómo es que le creció el cuello tan grande a la jirafa? ¿Cómo evolucionó un cuello tan alto? ¿No? ¿De qué manera? Y entonces lo que suponía Lamarck es que, bueno, pues las jirafas, mamá y papá, pues se esforzaban por alcanzar las ramas altas de los árboles. Y entonces, en este proceso de esforzarse, bueno, pues, digamos que ejercitaban los músculos del cuello, etc. Y les crecía un poco el cuello, y esa característica se le heredaban a su descendencia, ¿no? Entonces Lamarck creía en la herencia de caracteres adquiridos, ¿no? Que tampoco era una idea original de Lamarck, era una idea en realidad de su tiempo. Lo que hace Lamarck es tomar. Entonces, con esta idea de la herencia de los caracteres adquiridos, Lamarck explica la adaptación. Lamarck también creía en la adaptación, igual que Darwin, ¿no? Entonces vemos que la teoría de Lamarck en realidad es un conjunto de distintas teorías ensambladas en una sola para explicar la evolución de la vida en la Tierra, ¿no?
Este es la copia de una imagen de uno de los libros de Lamarck, y lo que es muy interesante es uno de sus libros, pues digamos, de los últimos que escribió, de las versiones últimas, y vemos que Lamarck aceptaba un poquito de ramificación en su esquema, no era un esquema totalmente lineal, ¿no? Donde salían los infusorios, y estos infusorios se convertían tal vez en esponjas, y estas esponjas tal vez en peces, etc. Sino que Lamarck aceptaba un poquito de ramificación. Entonces tenemos por aquí a los gusanos, por acá a los insectos, y con una serie de puntos está dibujando pues el proceso evolutivo, ¿no? Y por acá, si se fijan, se ramifica el proceso evolutivo, y de aquí surgen, pues, por ejemplo, los moluscos, ¿no? Y luego los moluscos dan origen a los peces y a los reptiles, y estos dan origen a las aves, y por otro lado a animales como el ornitorrinco, y otra ramificación da origen a los anfibios, a los cetáceos, etc., ¿no? Entonces Lamarck aceptaba algo de ramificación. Si se fijan, es un poco un esquema un poco tipo árbol, ¿no? Pero es un árbol, pues digamos, con muy poca ramificación, ¿no? El punto importante es que Lamarck tenía un mecanismo para la adaptación, que era la herencia de caracteres adquiridos. Y aquí es donde difiere de manera muy importante con Darwin, ¿no? Darwin, en esencia, y básicamente eso se va a tratar el resto de la plática, ¿no? Darwin, en esencia, lo que hace es tomar un solo mecanismo, el mecanismo que explica la adaptación, y con este solo mecanismo da cuenta de todo el proceso evolutivo por acumulación del mecanismo de selección natural, ¿no? Entonces, esa es en realidad la genialidad de Darwin. Darwin toma un mecanismo palpable, un mecanismo que se puede estudiar, y con ese solo mecanismo explica toda la evolución por acumulación, ¿no? Y el resto de la plática es ver un poco, bueno, cómo construyó ese mecanismo, ¿no? Y los alcances de ese mecanismo, ¿no? Entonces, esta es la genialidad de Darwin. Entonces, pues lo que vamos a decir es que Darwin escribe el origen de las especies, de su libro, como un largo argumento para construir una metodología y probar el hecho de la evolución, y proponer a la selección natural como su mecanismo más probable. Básicamente, dice Stephen Jay Gould que Darwin escribe el origen de las especies para eso, ¿no? Para proponer un mecanismo para estudiar la historia y sugerir que la selección natural es el mecanismo más probable de esta historia evolutiva, ¿no? Entonces, por eso dice Darwin que su libro es un largo argumento, y sí, efectivamente es largo, ¿no? Es un ladrillo así, tremendo. Bueno, entonces la plática la vamos a dividir en dos partes. La primera parte tiene que ver con Darwin como un metodologista histórico, y la segunda parte va a tener que ver con Darwin como un filósofo naturalista. Probablemente de esta primera parte ustedes sepan más que yo, porque bien, yo soy biólogo, no soy filósofo, no soy historiador, etc. Y lo que sé acerca de metodologías históricas es lo que he leído en este capítulo, básicamente, ¿no? De cualquier forma es interesante, ¿no? Vamos a ver. La historia, el estudio de la historia presenta dos grandes problemas, ¿no? Y el primer problema es que lo que nos llega hoy en día de la historia es incompleto, nos llegan fragmentos nada más, ¿no? Y con esos fragmentos que tenemos del pasado, pues tenemos que reconstruir la historia, ¿no? Entonces, pues los estratos geológicos, que vemos aquí las distintas capas, pues son un claro ejemplo de que lo que nos llega de la historia está pues totalmente fragmentado, ¿no? Las capas son discontinuas, nos llegan pedacitos del pasado, en algunas regiones encontramos algunas capas, en algunas otras regiones encontramos otras capas, ¿no? Entonces, el registro histórico es incompleto, ¿no? Y eso, bueno, lo sabe cualquier historiador, cualquier arqueólogo, etc. Y el otro problema para estudiar la historia es
que es irrepetible, básicamente. Yo no sé si vieron esta película. Sí. Maravillosa. Corre, Lola, corre. Y yo les tengo que confesar que cuando esta película se estrenó, mi esposa y yo, bueno, nuestra hija pequeña era todavía muy pequeña, entonces pues casi no teníamos tiempo de ver tele ni nada, ¿no? Tienes que estar ahí con un bebé, viéndolo, etc. Y en alguna ocasión pudimos ir al cine, y entonces felices, mi esposa y yo fuimos al cine, nos metimos a la Cineteca, vivimos aquí en la Ciudad de México, y nos metimos a la primera película que vimos. Bueno, el chiste era salir, no importa ver qué. Y cuando empieza la película, empieza pues muy agresiva, ¿no? Rápida, corriendo, y mi esposa y yo queríamos descansar. Y dijimos, ¿a dónde nos metimos, no? ¿Qué estamos viendo? Pero resultó una película de lo más fresca, porque cuando van 30 minutos de la película, los protagonistas se mueren. Y dices, bueno, ¿y ahora qué va a suceder, no? ¿Ahora qué va a pasar si ya no están los protagonistas? Y entonces lo que pasa en la historia es que esta chica y su novio se ven en el cielo y platican un poco y les dan una segunda oportunidad. Entonces a los 30 minutos de la película vuelve a comenzar donde inició la película. A la chica le llama a su novio por teléfono y el novio le dice, ven, rescátame que estoy en peligro. Entonces la novia cuelga el teléfono y lo que hace la novia es correr por toda la ciudad para tratar de rescatar a su novio, y mientras va corriendo pues se va topando con gente. Y lo que es muy interesante es que, bueno, en esta ocasión la chica se topa con estas monjitas, y lo que sigue a continuación la película es la historia de esas monjitas por haberse topado con Lola, ¿no? Y entonces en su recorrido se va topando con distinta gente y uno ve qué es lo que le pasa a la gente después de haberse topado con Lola. Y entonces la película vuelve a comenzar 3 veces, y cada vez que vuelve a comenzar, Lola se acuerda de su viaje anterior y entonces hace otra cosa distinta. Y entonces, dependiendo de lo que haga Lola, es el resultado final de la película, ¿no? Al final, Lola logra rescatar a su novio y se quedan, creo que, con $1 millón, y ¿no? Se van a las Caimán. Bueno, eso nada más pasa en las películas, ¿no? Pero lo interesante es el mensaje, y es esta idea de que la historia es irrepetible, ¿no? Dependiendo de lo que ocurra durante el proceso histórico, es el resultado. Creemos que la evolución biológica es igual, ¿no? Si pudiéramos regresar el cassette de la historia de la vida en la Tierra algunos millones de años y cambiar un poco las características, es muy probable que el resultado final sea muy distinto, ¿no? Entonces, creemos que es así el proceso evolutivo. Bien, entonces, pues esos son los 2 problemas principales que existen para estudiar la historia. Que la historia nos llega en piezas, nos llega pocas piezas de lo que ocurrió, nos llega fragmentada, y por el otro lado, la historia es irrepetible, ¿no? Entonces, si tratáramos de hacer un experimento para repetir el proceso evolutivo, probablemente llegaríamos a una solución muy distinta, a un resultado muy diferente. Entonces Darwin tenía, pues, digamos, dos fuentes de datos para tratar de entender la evolución. Por un lado tenía un registro geológico, un registro fósil incompleto, ¿no? Con datos directos del proceso evolutivo, pero muy incompleto, ¿no? Y por el otro lado tenía datos de los seres vivos actuales, su distribución geográfica, sus formas, su embriología, su química, ¿no? Porque en aquella época todavía se sabía muy poco de la química. Y entonces Darwin dice, bueno, pues estos son datos indirectos de la evolución, ¿no? Pero son muchos, son datos copiosos. Tengo muchos datos indirectos del proceso evolutivo. Y por acá pues tengo datos directos del proceso evolutivo, pero muy pocos. Y Darwin se decide por estudiar este tipo de datos para estudiar el proceso evolutivo, ¿no? Básicamente no usa el registro fósil Darwin, ¿no? Y entonces dice Stephen Jay Gould que Darwin tiene 4 métodos para reconstruir la historia, ¿no? Y estos 4 métodos se conocen como, bueno, el método de uniformidad, el método de secuenciación, la coincidencia y la discordancia.
Entonces vamos a ver un poquito qué quiere decir cada uno de ellos. Bien. ¿Se alcanza a ver la imagen? Sí, ¿Sí? ¿Qué es lo que pueden ver ahí? una grieta geológica. La falla del río. Sí. ¿Y qué es lo que hay en el centro? Una falla estructural. ¿Y lo que corre por aquí? Allá hay agua. Un río. ¿Qué les sugiere esta imagen de cómo se hizo esta falla? Por múltiples Por la razones. acción del tiempo y lo que el medio ambiente fue provocando en el mismo para lograr el cambio que estamos viendo. Sí, es muy probable que haya sido un proceso de erosión. Un río se va llevando la tierra, y va generando a lo largo de muchos millones de años un cañón de este tamaño, ¿no? Y es un proceso muy lento, ¿no? El río se lleva arenita, se lleva arenita. Un proceso lento que se puede medir, ¿no? Uno puede pues, ir al río pues, con una palangana, ¿no? Ver cuánta arena hay en ese litro de agua, por ejemplo, y calcular, ¿no? Hacer una extrapolación. Pues si en un litro de agua en un segundo hay no sé cuántos granitos de polvo, pues entonces hizo tantos millones de años para extraer toda esta cantidad de polvo, ¿no? Ese fue el primer artículo científico de Stephen Jay Gould, decir que no necesitamos la uniformidad para explicar los procesos históricos, pero bueno, esa es otra historia. El principio de uniformidad lo que nos dice es que nosotros podemos estudiar los procesos actuales, los procesos que podemos medir, y por extrapolación reconstruir lo que ocurrió en el pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues si yo veo un río en el fondo de un cañón, probablemente este río lo que ha hecho es llevarse la arenita y poco a poco, muy poco a poco, a lo largo de mucho tiempo, haber construido este cañón tan grande, ¿no? Entonces, es el argumento de uniformidad. Darwin lo utiliza muy bien en su libro, en el origen de las especies, cuando dice que las especies, por ejemplo, domesticadas, ¿no? Provienen de especies silvestres que han sido poco a poco mejoradas a través del proceso de selección artificial, ¿no? Está usando básicamente ese argumento, ¿no? El argumento de uniformidad. Entonces tenemos por aquí una lechuga, tenemos una colecita de Bruselas y tenemos una coliflor. Las tres plantas provienen de la misma planta silvestre. Simple y sencillamente se han seleccionado distintas características de la planta original y en la actualidad tenemos estos tres tipos de comestibles, ¿no? Entonces es el principio de uniformidad que utiliza Darwin para reconstruir la historia. En su época le hicieron algunas críticas a Darwin, por ejemplo, le dijeron que, bueno, pues sí, en la naturaleza tú puedes tener variación, ¿no? Pero qué tal que las especies pues funcionan de esta manera. Tú tienes individuos distintos, tienes una población, ¿no? Tienes algunos más chaparritos, otros más altos, etcétera, ¿no? Unos con más pelo, otros con menos pelo, etcétera. Pero qué tal que las especies tienen un límite a la variación que se puede generar, ¿no? Entonces, pues tu especie puede variar aquí, pero cuando se acerca al límite, la especie ya no puede variar más, ¿no? Entonces una crítica que le habían hecho a Darwin es decir, no, es que las especies es como si fueran esferas y la variación no se puede salir de esas esferas, ¿no? Entonces Darwin lo que decía es que, bueno, pues el argumento es interesante, pero en realidad no se ha encontrado todavía esa esfera, ese límite de variación en las especies cultivadas, ¿no? Se puede seguir cultivando y aunque sea poco a poco se pueden ir encontrando pues, perros más chaparritos, perros más altos o lechugas más grandes, etc. Entonces hasta que no se encuentre ese límite, pues no hay evidencia empírica de que ese límite existe, ¿no? Bueno. En las poblaciones naturales también se observan algunos fenómenos interesantes de continuidad. Por ejemplo, aquí lo que tenemos es la distribución de una especie que se llama especie en anillo, ¿no? Entonces lo que tenemos aquí es una gaviota, también tenemos una gaviota, tenemos Norteamérica, por acá tenemos Asia, y entonces esta especie de gaviota, la población se distribuye a todo lo largo de los dos continentes, y los individuos de las poblaciones contiguas pueden tener descendencia entre sí, ¿no? Sin embargo, los individuos de esta parte de la distribución con los individuos de esta parte de la distribución ya no pueden tener descendencia entre sí. Entonces,
ahí está ocurriendo un proceso de especiación, si se dan cuenta, ¿no? Pero bueno, hay una continuidad genética y reproductiva de la especie. Bueno, esta idea de la uniformidad es muy importante también porque es fundamental para entender la única imagen que tiene Darwin en su libro, ¿no? Es un libro de puras letras, que aburrido, ¿no? Solamente tiene una imagen. Y es esta imagen de aquí, donde lo que Darwin suponía es que tenía una población ancestral, una población donde hay variación, y a lo largo del tiempo una parte de la variación genera una especie distinta o una variedad muy distinta, y otra parte de la variación genera otra variedad muy diferente, ¿no? Y después, a lo largo del tiempo, ocurre el mismo fenómeno, ¿no? Y conforme van pasando pues, las generaciones, finalmente, después de mucho tiempo, tenemos pues, entidades biológicas que reconocemos como especies diferentes. Si nos vamos más atrás al tiempo, lo que tenemos son variedades distintas, ¿no? Entonces, es esta idea básica de la uniformidad y de la ancestría común, ¿no? Entonces, esta idea muy importante de Darwin, ¿no? Bueno. El siguiente proceso es el de secuenciación, ¿no? Entonces, si ven esa imagen, ¿qué les sugiere la imagen? ¿Qué son? Islas, ¿no? La última se hundió. De acá. ¿Cuál es la dirección del proceso? Pues primero era completa, luego se fue hundiendo poco a poco y al último ya se hundió. Desapareció. O al revés. ¿Cuál podría ser el proceso? Va emergiendo del fondo del mar. Si fueran islas de coral, puede ser que esta sea la más nueva y esta la más antigua, ¿no? Entonces el coral va creciendo y entonces va construyendo la isla. O capaz de que lo que estamos viendo es la erosión, ¿no? Entonces, si fueran, por ejemplo, resultado de volcanes, entonces esta sería la más nueva y esta sería la más antigua, ¿no? Creo que son islas de coral, ¿no? Creo que lo que estamos viendo es que están creciendo, pero bueno, dependiendo de que sean, el proceso puede ir haciendo algo hacia el otro, ¿no? Si se dan cuenta, pues no es que esta especie de isla haya originado esta isla de acá, ¿no? Se originaron independientemente, pero estamos observando distintas etapas de un mismo fenómeno, ¿no? Este mismo principio, por ejemplo, lo usan los astrónomos para entender cómo se originan los distintos sistemas planetarios, ¿no? Ven distintos sistemas planetarios en distintas etapas y suponen que forman parte de un mismo proceso, ¿no? No que uno haya dado origen al otro, pero que vemos un mismo proceso en distintas etapas, ¿no? Bueno, para entender, por ejemplo, la evolución del ojo, Darwin utiliza este mismo argumento, ¿no? El ojo es un órgano muy complejo, el ojo de los vertebrados, tiene muchas partes funcionales y es muy difícil de entender cómo es que pudo haber evolucionado de estructuras más simples, ¿no? Todas las partes se necesitan entre sí, ¿no? Entonces, una manera de poder tratar de entender cómo una estructura tan compleja evolucionó es ir y ver otros ejemplos de ojos que hay en los seres vivos actuales y tratar de pensar cómo esos distintos estadios pudieron haber originado un ojo tan complejo, ¿no? Es básicamente la misma idea, ¿no? El argumento de secuenciación. Bueno, coincidencia, ¿no? Como sé que aquí hay personas de muy diversa formación, ¿alguien tiene alguna definición de coincidencia? Sí, yo no creo en que son coincidencias. No es definición, pero sé que no son. Que no es coincidente. No. Sí. Siempre hay algo que se llama, para que cause se llama causalidad. Sí. Sí, gracias. Gracias. Y vemos varios fenómenos y todos esos fenómenos los podemos relacionar entre sí con una sola causa, ¿no? No es azar, ¿no?
Entonces, por ejemplo, Darwin, para explicar, había un debate en su época de si las distintas razas de palomas, por ejemplo, provenían cada una de una especie silvestre o todas ellas provenían de la misma especie silvestre, ¿no? Y entonces Darwin ofrece una serie de argumentos que si suponemos que todas las razas de palomas provienen de una sola especie silvestre, toda esa serie de evidencias de repente se vuelven digamos que tienen una explicación, ¿no? Entonces, este es un pedacito del origen, ¿no? Entonces dice, bueno, está concluyendo Darwin, ¿no? Está concluyendo su argumento. Y entonces lo que dice, bueno, por todas estas razones, es decir, la improbabilidad de que tengamos 7 o 8 especies de palomas que estaban libres y que todas las capturamos y que se extinguieron todas ellas en la libertad, ¿no? Y ahora las tenemos todas capturadas, domesticadas, ¿no? Y que ninguna de ellas se conozca en estado salvaje, ¿no? Y que luego, por ejemplo, que todas las razas que se crían tienen ciertas características muy particulares con respecto a las demás palomas que son silvestres, ¿no? Que cuando cruzamos, por ejemplo, dos razas de palomas, aparecen marcas en las alas que se parecen a los de las palomas silvestres, ¿no? Y que cuando las cruzamos entre las distintas razas, todas son fértiles entre sí, ¿no? Y dice, si tomamos todos estos argumentos juntos, entonces la probabilidad de que todas las razas de palomas hayan provenido de una misma raza silvestre es muy alta. Entonces, no es al azar, ¿no? Sino que se debe a una causa común, ¿no? Entonces, ese tipo de argumentos que también utiliza Darwin para construir esto, ¿no? Y bueno, finalmente el último tipo de argumentos son las cosas discordantes en los seres vivos, ¿no? Parece muy curioso, pero a veces es el argumento de discordancia es un argumento de la evolución más poderoso que el de la adaptación, ¿no? Los seres vivos luego tenemos algunas estructuras que no utilizamos. ¿Por qué no utilizamos más? Porque somos el resultado de un proceso histórico y son estructuras que fueron útiles en el pasado y ya no lo son en el presente. Esas estructuras son una evidencia muy fuerte de que el proceso evolutivo ha ocurrido, ¿no? Entonces, una de ellas es, por ejemplo, la pelvis de las ballenas. Las ballenas tienen pelvis, pero no tienen extremidades traseras. ¿Por qué tienen pelvis? Porque en el pasado pues, tenían extremidades traseras. Y bueno, quedó ahí la pelvis y en algún momento probablemente desaparezca, ¿no? Porque pues, no se utiliza y se puede perder a través del proceso evolutivo, ¿no? Y este hecho de que seamos resultado de un proceso histórico hace que tengamos características muy peculiares, ¿no? Si fuéramos el resultado de un diseño pensado, pues el diseñador sería bastante malo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo clásico es que tenemos la tráquea y el esófago conectados, ¿no? Y que pues a veces si hablamos y comemos se nos atora la comida y se nos va mal, ¿no? Otro ejemplo muy interesante, y lo utilizaba Darwin, es el caso de las orquídeas, ¿no? Las orquídeas en algunas ocasiones utilizan unos mecanismos muy extraños para ser polinizadas, ¿no? Por ejemplo, esta orquídea aquí es un dibujo de Darwin. Lo que tiene es que modificó algunos de sus pétalos para hacer un pozo, un pequeño pozo, en donde se acumula agua, ¿no? Y entonces vienen, por ejemplo, los polinizadores, y lo que tienen que hacer los polinizadores para tener acceso al líquido es, bueno, caen aquí, se mojan, entonces no pueden volar, y entonces para salir esta es la única salida, y al pasar por aquí polinizan a la planta, ¿no? Y entonces, después de que ya se va el polinizador volando, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿para qué tanto alboroto? ¿Para qué tanto rollo? ¿No sería más fácil que simple y sencillamente pues, hubiera una autopolinización y ya? O sea, ¿para qué construir un embudito que caiga agua, que el polinizador caiga y que pase por aquí y tal? Bueno, somos el resultado de un proceso histórico, ¿no? Y estamos llenos de estructuras raras, ¿no? De estructuras raras que funcionan porque funcionan, pero no necesariamente es el mejor diseño, ¿no? Darwin también utilizaba como argumento para
la evolución, vamos a ver que que somos el resultado del proceso histórico, las similitudes entre las estructuras, las homologías, ¿no? Bueno, homología no es un término que haya inventado Darwin, sino que lo inventó otro naturalista, que se llamaba Richard Owen. Owen no creía en la evolución, un anti-evolucionista, sin embargo inventó el concepto de homología. Y para Owen, las homologías son las distintas estructuras que están en las mismas posiciones relativas entre pues, distintas especies, ¿no? Y este caso es muy claro, ¿no? Vemos las extremidades de una serie de mamíferos, vemos que tenemos los mismos huesos en las mismas posiciones relativas, y eso es a lo que Richard Owen llamaba homología. Darwin lo que dice es tomar la palabra homología, es decir, la homología se debe a la ancestría común. Estas estructuras son homólogas porque estos mamíferos comparten un ancestro común. Entonces, esa es la explicación de la homología, esa es la explicación de que tengamos estructuras similares en posiciones relativas similares. Bueno, me voy a sentar. Ok. Entonces, hasta ahí pues hemos hablado un poco de Darwin pues, como un metodologista histórico, ¿no? Como alguien que hizo una serie de metodologías, o utilizó una serie de metodologías para probar el hecho de la evolución, para probar que la evolución ha ocurrido. Y en este sentido Darwin fue muy exitoso. Básicamente Darwin pudo convencer a los naturalistas y científicos de su época que la evolución había ocurrido. De lo que no logró convencer del todo a los naturalistas de su época fue que la selección natural era su mecanismo más probable. Pero es, yo creo, por otro lado, la parte más interesante de Darwin, ¿no? Darwin como un filósofo naturalista, ¿no? Como un filósofo que fue capaz de idear un mecanismo del cambio evolutivo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poco ese argumento, el argumento de Darwin de cuál es el mecanismo que es el generador de la evolución. Bueno, antes de Darwin había dos corrientes de pensamiento acerca de los seres vivos en la Europa continental y en Inglaterra, ¿no? En la Europa continental existía lo que se conocía como el principio de orden, y es la idea de que existe un plano como si fuera un plano de una casa, ¿no? Un plano bajo el cual los seres vivos están construidos, ¿no? El plano de la creación. Entonces los seres vivos se ajustan a ese plano, ¿no? Y entonces pues hay flores perfectas, flores imperfectas, etcétera, dependiendo si tienen todos los órganos reproductivos o no, ¿no? Entonces hay esta idea de que hay un plano de la creación, ¿no? Entonces, si yo describo el plano de la creación, cómo están construidos los seres vivos, pues estoy de alguna manera leyendo la mente del creador, ¿no? Entonces esta idea es una idea de Europa continental. Y este plano pues, nos sugiere que hay una unidad de tipo que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero es esta idea de que existe un gran arquitecto, ¿no? Un gran arquitecto y que ha construido formas particulares para cada grupo particular de ser vivo, ¿no? Por otro lado, en Inglaterra, lo que los clérigos creían es que los seres vivos están diseñados para estar bien adaptados a su ambiente. Y lo que sugerían es que, decían que Dios era benévolo, increíblemente benévolo, porque pues, le había dado alas a las aves, escamas y aletas a los peces, ¿no? Que había construido a cada ser vivo con las adaptaciones necesarias para vivir en su medio ambiente, ¿no? Entonces, esta era una idea más bien de Inglaterra, una idea de los clérigos de Inglaterra, ¿no? Darwin es inglés, ¿no? Y Darwin se nutre en su juventud de estas ideas, ¿no? Y fíjense qué interesante, para Darwin lo más importante en los seres vivos, la característica más importante que hay que explicar son las adaptaciones, y entonces construye una teoría para explicar cómo se originan las adaptaciones. Si Darwin hubiera sido francés o alemán o español o italiano, pues tal vez estaría por acá, ¿no? Pero Darwin es inglés, y entonces